Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal, link en la descripción. Dorito es una de las marcas más grandes no solo de Estados Unidos sino del planeta, revolucionó el mercado hace ya más de 60 años y vive a base de colaboraciones, anuncios de la Super Bowl y memes. Es fácil pensar que siempre fue así, pero hubo una época en la que eran literalmente basura. ¿Quieres conocer la historia de uno de los snacks más icónicos del picoteo, los sabores más locos de sus más de 230, sus anuncios, logos, colaboraciones, ediciones especiales, historia con el MLG y su peculiar origen entre restos de comida y trajes de Mickey Mouse? Pues ponte cómodo que comenzamos. Los Doritos son un producto muy curioso, ya que no podemos decir que haya una sola persona que lo inventase un año en específico, sino que fue el culmen de muchas situaciones y personas que se dieron a través de años y años. Para empezar, hay que entender que los Doritos no inventan nada, son simplemente la versión estadounidense de los Nachos, un producto nacional mexicano que, según a quien le preguntes, tiene tres inventores distintos. Estos son Ignacio Anaya, José Bartolomé Martínez y Rebeca Webb Carranza, tres mexicanos que en la década de los años 40 llegaron todos individualmente a la misma conclusión de manera distinta, que se podía freír las tortillas que sobraban de la comida para hacer snacks. Y digo que los tres son los inventores no solo porque llegaron a la misma conclusión e hicieron un producto parecido, sino porque cada uno le aportó una cosa. El primero le dio el nombre, Nacho es la abreviatura de Ignacio, Rebeca le dio la forma triangular, mientras que José fue el primero en comercializar estas chips de tortilla en gran masa. Pero como he dicho, ellos están en otro plano distinto de importancia, son los cimientos y no los vamos a cubrir en este vídeo, ya que los Doritos, el producto estadounidense, tiene otro origen muy distinto que comienza en los años 30 con la creación de la empresa simplemente conocida como Frito. Charles Elmer Dulin, que era el manager de una repostería, decidió cambiar de dulce a salado, compró la receta de unas patatas fritas de maíz y todos los artilugios para crearlas por $100 en 1932 y directamente en la cocina de su madre, junto a ella y a su hermano, empezó a crear lo que nosotros conocemos como Frito. La empresa fue bien y el snack gustó bastante, pero hacerlo en una cocina era muy tedioso, por lo que al año siguiente, con los beneficios que ascendían a 2 euros al día, abrieron un establecimiento en Dallas y empezaron a usar líneas de producción y prensas, pasando de hacer 4 kilos de frito al día a 400. Para los años 50, tras cerca de 20 años de trabajo, Frito había superado todas las expectativas. Se vendía en los entonces 48 estados, faltaban un par de años para que se uniesen Hawái y Alaska, que lo harían en el 59, vendía más de 40 productos y tenía 3.000 personas empleadas, y es por estas fechas cuando entra en la ecuación Walt Disney. No habéis confundido ni el autoplay de YouTube os la está liando, seguí estando en un vídeo de Dorito. El 17 de julio de 1955, el señor del bigote y el ratón abriría el primer parque de atracciones de su marca, el Disneyland Park de California, con la peculiaridad de que no tenía todo el dinero necesario. Esta falta de efectivo hizo que para abrir el parque Walt tuviese que vender propiedades dentro del mismo a terceros, con lo que me refiero a que, por ejemplo, los restaurantes que había pululando por las explanadas llenas de, en aquella época, terroríficos trajes no pertenecían a Disney. Charles, que ya era un magnate con importancia en el país de la libertad, tuvo suficiente potestad como para hablar con Walt y pedirle un hueco en su solicitado parque para servir su comida, cosa que Disney acabó aceptando a cambio de un sponsor publicitario. Y así, todos los visitantes del parque, si se dirigían a Frontierland, una de sus zonas temáticas, podrían entrar al restaurante Casa de Fritos, que servía una supuesta fusión de comida mexicana con americana, además de acompañar todas sus comidas con un cuenquito de sus famosos fritos, que también utilizaban en los menús con algunos platos como el pastel de fritos. Ah, y esto no viene a cuento, pero lo mete el retro porque toca dos de mis intereses más grandes, los parques Disney y las mascotas publicitarias. Frontierland es una zona temática del antiguo oeste, con esa estética tan americana de la fiebre del oro, los pioneros, mineros, bandidos, pueblos fantasmas, vaqueros y una representación de los nativos americanos que no ha envejecido muy bien. ¡No, Campanilla, no haga esos gestos! ¡Eso es racista! Por lo que Casa de Frito era el local perfecto para Frontierland, ya que desde 1952 la mascota de la marca había sido The Frito Kid, un pequeño vaquerito con 2 pistolas y una camiseta publicitaria que cruzaba los comerciales a caballo añadiendo fritos a todas las comidas para que supiesen mejor. Toda la tematización del restaurante, además de los anuncios y los menús, estaban patrocinados por el chavalín rubio, y siendo lo más interesante, una vez dentro sería recibido por un impresionante animatrónico que al echarle una moneda se movería y dejaría caer una bolsa del snack. Frito Kid acabó siendo reemplazado, pero la marca nunca se separó de la temática western, ya que su siguiente mascote posiblemente más reconocible fue el Frito Bandito, un bandido mexicano de nuevo de estilo western que a su vez fue reemplazado
en los 70 por Muncha Bunch, otro grupo de vaqueros forajidos que no duró mucho. Perdón por el inciso, aunque si estás en este canal seguro que te ha interesado. Volvamos al hilo. Casa de Fritos siguió funcionando sin más, era un restaurante temático de Disneyland con todo lo que ello conlleva, hasta que un fatídico día la suerte y la casualidad se presentaron en forma de repartidor. El restaurante, como todo, recibía comida de proveedores ajenos, y el que le llevaba los ingredientes para hacer comida mexicana al establecimiento de Fritos era la empresa Alex Food. Un día de reparto normal en 1960, el trabajador se dio cuenta de algo: la basura estaba a rebosar de tortillas rancias o pasadas de días anteriores. El local no sabía qué hacer con los sobrantes, así que simplemente las tiraba. El repartidor avisó a los trabajadores de Casa de Fritos diciéndole que para no desperdiciar la comida friesen esas tortillas, las cortasen y las sirviesen como acompañamiento en las comidas, para dar variedad de los fritos que siempre ofrecían. Vamos, le explicó cómo hacer nachos, que era algo que ya llevaba décadas en México, pero no en Estados Unidos, o si estaba, no estaba para nada igual de extendido que en el país de origen. El cocinero le hizo caso, frió las tortillas, le añadió sal además de una combinación propia de especias solo para probar, experimento que fue todo un éxito, tanto que las chips de tortilla se convirtieron en un artículo normal del menú que la gente pedía un montón. Y lo más gracioso es que, por algún motivo que desconozco, lo vendían en secreto. Ninguna de las personas del restaurante avisó a la empresa principal de que habían descubierto este nuevo producto, cosa que habría acelerado bastante las cosas. Este año, 1960, cuando introducimos a la historia posiblemente al personaje más importante para la creación de los Doritos, ya que con 46 años y un currículum envidiable, de manera totalmente paralela a lo que estaba pasando en la Miquitierra, entraría a la empresa en calidad de vicepresidente ejecutivo de marketing Archibald Clark West, un nombre que va mucho más duro que como se lo conoce en todos lados, Arch West a secas. Ahora vamos con él, pero antes es importante que sepáis que un año más tarde, en 1961, Fritos realiza el negocio más importante de su historia al fusionarse con Lay's, creando Frito-Lay, que vendiendo Fritos, Lay's, Cheetos y Ruffles genera más de 120 millones de dólares al año. Volvemos a la historia de Arch, es que para su primer contacto con los nachos hay un par de versiones y no se tiene muy claro cuál de las dos es la correcta. La primera, mucho menos aceptada, es que como trabajador fue al restaurante, probó los chips de tortilla y quedó encandilado. Pero la segunda, mucho más interesante y documentada, cuenta como en 1962, estando de viaje con su familia, vio un carrito ambulante de comida donde se compró unos auténticos nachos mexicanos. Tras probarlo, afirmó que nunca en la vida había probado algo mejor, centrándose en lo que crujían, y clamó al cielo que esto podría ser el nuevo gran producto de Frito-Lay. Fue tras probar esto que descubrió que su empresa ya lo estaba haciendo, solo que de mano de un par de imbéciles de manera innecesariamente clandestina en Disneyland, una frase que parece de coña. Y al ver que estaban siendo muy populares, se llenó de valentía y reunió a todos los altos cargos para intentar vender su idea de producto. Hemos escuchado 1000 veces el caso en el que un producto absurdamente exitoso es rechazado en su inicio, y esto fue exactamente lo que pasó. Cuando los ejecutivos de Frito-Lay escucharon lo que Arch quería vender, les faltó llamarle imbécil, y su veredicto fue claro: por encima de todo, no los hagáis. ¿El porqué de este rechazo visceral? Fácil, pensaron que lanzar otro producto así literalmente canibalizaría las ventas de Fritos y de Lay's, dicho de manera textual por el hijo de Arch, y aunque a mí me guste mucho la publicidad, no tengo ni idea de negocio, así que le pregunto al chat: si sacan un producto nuevo y, digamos, antes los Fritos vendían 100 y ahora Fritos vende 30 y Doritos 70, ¿no es lo mismo porque esas 100 ventas van a la misma empresa de igual manera? A lo mejor es que lo he entendido yo mal, os leo en los comentarios. Normalmente en estas situaciones el inventor prueba y prueba con distintas empresas hasta que consigue un aprobado, pero Arch estaba hecho de otra pasta y fue directamente con eso, con pasta, con lo que echó adelante su idea, ya que la financió en secreto de su propio bolsillo. En 1964, junto a la empresa Alex Food, sí, la que había encontrado la tortilla en la basura en Disneyland, esta historia es cíclica, decidió empezar a producir los chips de tortilla triangulares con especias en mercados cerrados para probar cómo iba la recepción, que lógicamente fue espectacular. Fue también que pronto no podían mantener la producción a nivel de la demanda, por lo que fue de nuevo a Frito-Lay para hacer otra presentación, pero en esta ocasión tenía pensado algo más que simplemente vender unas nuevas patatas. Arch fue a vender Doritos, algo más que un snack de tortilla tradicional. El nombre de Doritos para nosotros hispanohablantes tiene un origen súper sencillo y tonto, es como darte cuenta de que bollicao viene de bollo y cacao o que puleva significa pura leche de vaca. Arch preguntó a sus amigos mexicanos que cómo se decía gold en español, a lo que le respondieron oro, ya que este era el acabado de las tortillas fritas. Luego, para estar acorde a nivel de marketing con los fritos y los chitos, además de porque es el sufijo de pequeño, añadió el hito, y una vez que lo fusionó teniendo oritos, según algunas fuentes añadió una de al principio porque le dio la gana. Aunque a mí me parece mucho más plausible que no le preguntase a sus compas mexicanos cómo se decía gold, sino golden, a lo que le respondieron dorado, que ya tiene la letra incorporada,
nada, pero sea lo que sea, Doritos es literalmente otra manera de decir doraditos. En esta ocasión, el hombre fue a la presentación con los deberes hechos, con pruebas fehacientes no solo de que el producto funcionaba, sino de que no le quitaba ni un solo porcentaje de cuota de mercado a los fritos. Esto hizo que la empresa aceptase y empezase a producir Doritos en masa en una fábrica hecha y derecha, para que finalmente y tras su éxito comercial se lanzase a todo Estados Unidos en 1966. Echemos un vistazo a sus logos, anuncios, sabores, colaboraciones y demás. Al lío. Desde el 1964 al 1994 el logo se mantuvo prácticamente igual, aunque con algún cambio, y la verdad es que me gustaba bastante. Letras simples, cubitos con colores naranja y amarillos parecidos a las especias del snack, y en el último un triángulo como punto de la I, un cambio sutil pero simpático. Vamos con los comerciales. El único que he encontrado en los años 60, siendo quizá el primero de la marca, no lo sé, es del 67, un año después de su salida internacional. En él unos chavales están tocando en una típica banda de música en un garaje, y como estamos hace 60 años, las mujeres están en la cocina preparándoles comida. Una estereotípica madre y su hija abren una bolsa de Doritos y llenan un cuenco que lleva visiblemente el equivalente a 4 bolsas para los chavales, diciendo que el snack es perfecto para acompañar bebidas, sándwiches o incluso para tomar solo. Es súper simple y es literalmente lo que me espero de un anuncio de esta época. Pasamos a los 70 y a partir de aquí ya podemos encontrar muchísimos anuncios consistentes en temática, siendo que la grandísima mayoría de comerciales, por no decir todos, fueron protagonizados por Avery Schreiber. Avery fue un cómico americano con una carrera en teatro y cine bastante activa. Sinceramente, yo es la primera vez en la vida que escucho sobre él y que lo veo, y me recuerda un poco al Sevilla, pero ha aparecido en los Muppets, en los Animaniacs y en alguna otra producción famosa, aunque hasta su propia página indica que es muy recordado por sus anuncios de Doritos. He encontrado más de 40, y aunque la premisa es siempre exactamente la misma, la variedad es enorme. En esta época el eslogan de la marca era Doritos, el snack que va de un crujido a otro, señalando que lo más significativo del producto era que estaba más crujiente que ningún otro en el mercado. En este contexto colocan a Avery disfrazado de decenas de cosas distintas en situaciones completamente distintas. No se repite nada en más de 50 anuncios: camarero, escultor, aviador, pintor, mecánico, pescador, cazador, bibliotecario, hasta dictador militar. Tiene más trajes que Mortadelo. El pobre señor bigotudo está haciendo lo que sea que le toque según su papel tranquilamente, cuando siempre le pasa lo mismo. Alguien está por el fondo o escondido a su alrededor con una bolsa de Doritos, saca uno, le mete un bocado y cruje tantísimo que fastidia lo que sea que esté haciendo Avery. Quizá el ruido del crujido hace que meta un mal cincelazo y rompa la estatua, le rompen la ropa que le estaban poniendo, se sobresalta y se da con el capó del coche, tira de la caña antes de tiempo, no pone bien la cerveza que estaba sirviendo, estrella el avión en el que estaba, todo situaciones humorísticas resumidas en ¡ay, qué repullo me has dado! Los anuncios siempre terminan igual. Tras haber sufrido lo que sea que haya sufrido por el susto, adquiere su venganza. Va a la persona que toque, le quita la bolsa de mala manera, coge un Dorito y lo muerde con tanto ímpetu al lado del pobre incauto que el ruido del crujido hace que literalmente se desmaye o salga disparado, normalmente de manera horriblemente sobreactuada. Son comerciales divertidísimos y me gustan mucho. Me parece una muy buena opción que te centre en hacer humor tonto de golpe y porrazos para un producto que iba dirigido a los chavales, así le entraría muchísimo mejor. Y una de las cosas que más gracia me hace, aparte de lo exagerado del crujido, que es la gracia, son las bolsas que utilizan. Yo sé que en anuncios o películas en la actualidad se utilizan bolsas de atrecho de goma para que no hagan ruido, pero lo de los anuncios es un cachondeo. Las bolsas son enormes y están perfectamente lisas, ni una sola arruga, ni siquiera parece que hayan prensado las partes de arriba para cerrarlas. Están recién salidas de la fábrica y siempre que van a coger un Dorito apenas meten la mano en la bolsa, haciéndote ver que están literalmente a rebosar. Sí, es verdad que las bolsas tienen pocas patatas y mucho aire para que se conserven, vale, pero todos sabemos que esto no se podría alejar más de la realidad. Avery se mantuvo en los comerciales hasta bien entrados los 80, a veces compartiendo espacio televisivo con algunos otros anuncios un poco más genéricos y muy del estilo ¡wow! Mirad cómo estos jóvenes convencionalmente atractivos disfrutan de una bolsa de Doritos mientras hacen ejercicio, ¡qué buenos están! No digo que estos anuncios en los que salgan jóvenes y niños anunciando las patatas sean malos, simplemente digo que no tienen mucho que comentar, y como vieron que esto de poner a un cómico a hacer el tonto le funcionó, repitieron la fórmula. Si el señor del bigote fue el protagonista en los 70, el de los 80 fue Jay Leno, un nombre infinitamente más reconocible, más de una década presentando The Tonight Show, un Emmy, películas, series, hasta salió en la presentación del Windows 95, echarle un vistazo al vídeo porque no tiene pérdida. Pero no os dejéis engañar, tenemos el tiempo para algo. Los anuncios de Doritos fueron muchísimo antes de su salto a la fama absoluta. En esta época no diremos que no era conocido porque mentiríamos, pero aún era simplemente un humorista que estaba labrando su nombre. En fin, biografías de este señor aparte, sus anuncios eran mucho más sencillos. Sí, tenía unos cuantos en los que había sketches o en los que Leno se disfrazaba de algo, pero para nada tenemos la variedad que teníamos con Avery, y como Jay era monologuista,
en muchos comerciales lo tenemos simplemente hablando solo a cámara. Son graciosos porque Leno es bastante bueno y los monólogos son muy ingeniosos, pero no tienen hombres recibiendo porrazos, así que son menos graciosos por definición. Nuestro protagonista se centra mucho en presentar nuevos sabores, que en los 70 no había tanto, y aunque sean distintos en fórmula, en muchos se sigue manteniendo eso de que meten un bocado y el dorito cruje tanto que se rompe un cartel o la luna de un coche. Además, en esta década cambiaron el eslogan, pasando a uno que se podría traducir como cruje todo lo que quieras, que cuando se acabe el crujir simplemente haremos más, y que sinceramente me parece bastante mejor que el anterior. Entrando en los 90 vemos lo mismo, Leno se mantuvo un par de años, pero se nota que en cuanto saltó a la fama internacional y empezó a presentar el Tonight Show, ya no se podían permitir contratarlo simplemente para estar de pie de la cámara y pasaron a hacer anuncios algo más estándar, pero igual de bueno y variado. A partir de aquí ya no tenemos hilo conductor, aparte de que los doritos estaban ricos, y hay cosas bastante locas. Por ejemplo, hay uno en el que alguien se come un evento de la Unión Soviética que puede parecer algo medianamente normal hasta que te das cuenta de que este anuncio se emitió cerca de la disolución real de la Unión Soviética en el 91. Otro que quiero mencionar es este de Halloween en colaboración con Pepsi, donde un Frankenstein levanta un camión de bebida y lo parte en dos para sacar lata y doritos, solo para llegar a la fiesta y que un Drácula le diga que ni entre porque no tiene salsa para los doritos. ¡Qué feo! A mediados de los 90 cambiaron algo el logo, utilizando más aún el triángulo y abandonando los cuadraditos detrás del nombre tras 30 años. Estábamos entrando en la época radical de los 90 y para no quedarse atrás, Frito-Lay rediseñó el snack al completo. Gastándose 50 millones de dólares hicieron que la patata fuese un 20% más grande, un 15% más fina y le dieron esquinas redondeadas, posiblemente porque su forma triangular y angulada le había metido en un lío legal hacía apenas 2 años. La forma triangular de los nachos estaba pensada para que fuese más fácil pillar salsa, guacamole o queso con ello y se ha convertido en la identidad de marca absoluta de Dorito, habiendo anuncios que tienen lugar literalmente en universos triangulares, pero a un señor llamado Charles Grady esto no le hizo mucha gracia. Charles afirmó en 1993 que la forma afilada y la rigidez de la patata le había hecho daño en la parte interna de la garganta y demandó a Frito-Lay dando como evidencia un estudio que calculaba lo peligroso que era comerse un Dorito. Este estudio no se mantuvo en el juicio porque no alcanzaba los estándares científicos necesarios y al final el caso acabó en nada. No hay nada que confirme que esto fue el motivo para redondear las esquinas, pero teniendo en cuenta que el estudio de mercado que llevó al cambio duró 2 años y empezó en el 93, me cuadran demasiado las fechas. Volviendo a los anuncios, muchos demostraban perfectamente la década en la que estábamos. Vamos, es que había Doritos Extreme y he encontrado uno en el que se hace la típica de oh, voy a comer Doritos de manera muy guay para que la tía buena se fije en mí, cáspita, realmente se fijaba en mi snack. Este cliché se ha hecho 1000 veces con 1000 productos, pero también tenemos uno muy raro en el que editan la cara a un tío con CGI para que la tenga súper exagerada y acaba apareciendo Spy Kids. Quizá de todos los que he encontrado, casi infinito, el que más curioso me parece es este, del 97, donde vemos a Homer comiendo Doritos de manera oficial. En la serie lo hemos visto muchas veces comiendo nachos, pero esta colaboración y más en esta época es bastante sorprendente. Para cuando llegaron los 2000, la marca ya estaba completamente asentada desde hace décadas como una de las más grandes. Cambiaron el logo de nuevo, que recibiría una actualización en 2005 y finalmente otra en 2013, y ya por aquí tenemos tantísimos anuncios que no sé ni qué comentar sobre ellos. Hay horas y horas, todos distintos, aparecían personas famosas, sobre todo en el mundo de la música como los Black Eyed Peas o Enrique Iglesias, teníamos animaciones, sketches, concursos, páginas web, lo que te imagines. He encontrado una especie de webserie llamada Doritos Rocklonitos, donde unos bichos blancos que imitaban a cantantes y artistas hacían humor mientras promocionaban el snack, aunque parece que solo salieron en Latinoamérica, o al menos yo no lo recuerdo por aquí para nada. Lo que sí que recuerdo eran las animaciones de los huevos, y Doritos durante esta época traía pegatinas de sus parodias de películas en las bolsas. Si queréis que le haga un vídeo a esto, no dudéis en comentármelo. Si algo define a una marca como exitosa, esa es la posibilidad de hacer anuncios de la Super Bowl, y Doritos lleva décadas teniendo su hueco en el evento deportivo más importante de Estados Unidos, con comerciales de una calidad excelente. Llevan haciéndolo desde los 90, de hecho el anuncio que he enseñado antes de la mujer en la lavandería, que no es cualquier actriz sino Miss Estados Unidos, es el anuncio de la Super Bowl del 98, que gustó tanto que acabaron contratándola como la chica Doritos durante 3 años, porque como habréis visto, Doritos no ha tenido nunca ninguna mascota. Pero es que tenemos muchísimos más. En 2006 hicieron un concurso para que los fans creasen sus propios anuncios y la cosa estuvo tan apretada que se lanzaron los 2 primeros porque no se podían decidir, y en 2008 repitieron la jugada consiguiendo los 2 anuncios más vistos del año. De igual manera que les da igual hacer anuncios burlándose de la Unión Soviética cuando lo hicieron, algunos de los de la Super Bowl también son una barbaridad. En 2014 hicieron uno centrándose en chupar dedos para quitar el polvillo y termina así, es que es hasta repulsivo, pero lo llamativo vende. Y vaya que lo saben, porque no han parado de hacer campañas relevantes en toda su historia, son expertos en hacerse virales. ¿Os acordáis de esa época
época en la que patrocinaban a streamers para promocionar unos Doritos que no hacían ruido. Obviamente era falso, pero todo el mundo hablaba de la marca. Y cómo olvidarnos de la campaña de 3 Doritos después. Es que es una expresión que se sigue utilizando a día de hoy y es de hace casi 15 años. Doritos es una de las marcas que mejor han sabido conectar con la juventud y aprovechar la locura de sus anuncios. Me he abrumado como con casi ninguna marca viendo estos anuncios e intentando comentarlos. Por eso voy a parar por aquí, ya que a partir de los 90 cada uno es su propia historia. Tendría que enseñarlo uno a uno para que los vieseis, pero el vídeo duraría 2 horas y no aportaría nada muy significativo. La promoción de Doritos es muy agresiva, súper llamativa, diferente a las demás y además con la nueva era han sabido evolucionar y convertir sus comerciales humorísticos en memes, aprovechando como nadie la cultura de internet de los 2010. Tenéis un vídeo al completo en el canal donde hablo en profundidad de la estética MLG, pero es que cuando los Doritos y el Mountain Dew se hicieron meme y se pusieron de moda como la comida gamer definitiva, lejos de intentar que no se les relacionase con eso, apostaron todo lo que tenían en este estereotipo. Hicieron Doritos de Halo, de Call of Duty, ediciones que traían códigos para ganar experiencia doble, y no solo trabajaron con Mountain Dew, que era la bebida gamer por antonomasia, sino que hasta sacaron unos Doritos con sabor a Mountain Dew, que seguro que estaban asquerosos y que seguro que vendieron muchísimo. Durante prácticamente una década, si te gustaban los videojuegos y tenías internet, eras bombardeado con publicidad subliminal de Doritos porque el MLG era tan extenso que los propios videojuegos también empezaron a referenciarlo, era la pescadilla que se muerde la cola. Hablando de sabores, la marca ha tenido más de 230 a lo largo de los años y seguro que seguirán sacando más con el tiempo. Como en su origen estaban muy conectados con la idea que Estados Unidos tiene de México, su primer nuevo sabor fue en el 67, el de taco, que ya me dirá que sabe esto porque taco hay muchísimo. Estuvieron 5 años con tan solo 2 disponibles, hasta que en el 72, de nuevo con la misma idea en mente, sacaron el sabor queso de Nacho, ya que era prácticamente el acompañamiento perfecto para el snack y se les relacionaba mucho. Pero de los 80 en adelante esto es jauja, de lejos el más famoso es el del Cool Ranch, que tiene decenas y decenas de anuncios solo para él y que a la gente le vuelve loca. Aquí en España no sé si ha venido alguna vez y yo no lo he probado. Pero es que si nos ponemos a mirar, a lo largo de los años ha habido cosas rarísimas, de proteínas, de mango, de curry de coco, pato, salchicha, hamburguesa, pollo asado, fondue, mayonesa con wasabi, pizza, cangrejo de invierno, yogur con menta y los que me estarán faltando. Habiendo muchísimas ediciones de las llamadas Collisions, cuya peculiaridad es que la mitad de los Doritos son de un sabor y la otra mitad de otro, sin olvidarnos, como no, de los Doritos que van desde medianamente picante a super mega picante, que ya básicamente son sinónimo de la marca. De hecho, hace no mucho se volvieron a meter en un lío legal porque los Doritos Roulette picaban demasiado y alguien se hizo daño, pero como en la bolsa y los anuncios lo avisan, literalmente la demanda no pudo llegar a nada. Muchísimos de estos sabores son exclusivos de países específicos, hay muchos que son indios e israelíes, pero sobre todo, según he investigado, los que tienen los sabores autóctonos más raros son los japoneses. Por supuesto, el formato de Doritos también ha cambiado, no puedes estar medio siglo vendiendo el mismo producto exacto, eso solo se lo puede permitir Musel, que lleva vendiendo el mismo champú desde los 60, aquí había que sacar otras cosas para los chavales. Para mí, sin duda alguna, el mejor producto relacionado con Doritos son los Beats, uno de mis snacks favoritos de lejos, pero también tenemos los Doritos 3D que son triángulos inflados, los que son triángulos huecos, los enrollados, hay un montón y puedes comprarlo tanto individualmente como en mix, hay hasta salsas con sabor a Doritos. Porque sí, hemos hablado de los Doritos con sabores a cosas, pero también hay cosas con sabores a Doritos, ya que llegado a este punto es tan distintivo que se puede hacer, como por ejemplo los tacos del Taco Bell que tienen concha de Dorito. También ha habido algunas ediciones especiales como por ejemplo los del Orgullo que eran multicolor o estos que tienen forma de corazón, pero al ser cosas puntualísimas que no se van a repetir no cuentan como variante. La verdad es que viendo todas las bolsas me habría gustado que hubiesen tenido más colaboraciones, pero siempre han tirado por la idea de que ellos son ellos y no necesitan a nadie para vender, por lo que quitando las del Halo y Call of Duty solo recuerdo la de Stranger Things que es de este año o del pasado. Esta colaboración también se hizo con Cheetos y la verdad es que me parece chulísima básicamente porque volvieron al diseño de las bolsas antiguas utilizando el logo de los 80 y ya para terminar creo que es interesante que abordemos cómo ha perdido la marca estéticamente. No digo que el logo de 2013 sea feo porque estaría mintiendo, a mí me gusta, por algo lleva más de una década en activo, sí que es verdad que es más simple pero funciona igual de bien que el de los 90, algo que no puedo decir en el apartado de las bolsas. A día de hoy las bolsas son el logotipo, un PNG de la patata y un color plano metálico que representa el sabor, pero antes eran mucho más llamativas y creo que gran parte de ello es que los sabores tenían logos específicos y únicos para cada uno, no como ahora que es solo texto. Antes también tenían muchos más colores, jugaban un poco más con la colocación de la foto de la comida y ponían muchos más diseños y patrones. Por ejemplo, la bolsa de Dorito Dinamita, un producto actual, comparte filosofía de diseño con la bolsa antigua y queda genial, saben hacerlo solo que quizá no merezca la pena. Y con eso creo que le hemos echado un buen vistazo a toda la historia de la marca, hemos repasado unos cuantos anuncios aunque no todos y nos hemos empapado de su superior estética noventera, pero hay que saber que la historia de Dorito está lejos de acabarse.
A día de hoy es top 3 de los snacks más vendidos de todo Estados Unidos, posiblemente el mercado más competitivo, y en muchísimos otros países puede irle de tú a Lay's, que es normalmente la patata más consumida de todo el planeta Tierra. Ha sido el protagonista de merchandising, de videojuegos, memes y campañas memorables, y parece que con el tiempo no baja el ritmo, lo único que baja son sus grasas trans que llevan más de 20 años sin estar presentes y la cantidad de Doritos que hay por bolsa, porque puedo decir muchas cosas positivas de su marketing, pero su relación cantidad-precio es de risa. Y nada más, nunca he sido muy de Doritos por eso mismo, porque sinceramente me parecen muy caros para lo poco que traen, pero la historia de su creación me parece de las más impresionantes que he tratado en mucho tiempo. Y estoy seguro de que la persona que hace casi 70 años vio esas tortillas en la basura no esperaba que su sugerencia empezase una cadena que llevó a la creación de uno de los snacks más icónicos de la historia. Y sin duda alguna no esperaría que de manera indirecta, por su culpa, se acabase creando el meme RAM para la Wii U, aunque de vez en cuando miro ese juego y yo también espero que sean solo imaginaciones mías. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Puf! ¡Qué cantidad de anuncios! ¡Qué absoluta cantidad de anuncios! Y mira que es mi especialidad, pero no sabía ni por dónde pillarlo. Espero que mi cobertura sea suficiente, pero no os preocupéis que si no, ya los veremos en directo dentro de no mucho. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, los fans de los retro, a los maestros de los retro sacrificios, George for Fire, Exalted Philly, Patata, Band, Pelusa Exe, Red Gigant, Kyokito, Sitz Lara, Ponces, V. Marco Vanegas, NBR Ramos, Luis García, Marla Graña, Blue Jester, Blingy, What Are You Saying, Meshita, Lagarto Volador, Late at Beast y Manuel RJ1. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro Black Sharon, Sirigi, Joana Martínez, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Nacho Art, Iván Malarde, Alex2911, Podqueen, Octavio Mauri, El Danes Idiota, Señor Robot, Andrés, Gato Naranjero, Derek Fan, El Bartolomeo, Suix, Kimei Liendro, Nazo Shuffle, Radish, Provenza, Diego, Sabaini, Nadia Pastelito, Tapagón, Lucio Allen, Gonza, Rafaid, J, Nia, Tobías, Camcharm, Clocket, Fran, Hiroe, Levin, Félix Link, Arián Gómez, Isanjeru, Jackie Mint, Pato Blogger, Kervirot, Shavin64, Tanje Mandarina, Nicoluti, Taichi Hikari, Anita Owo, 666 Hellcat, Yoshinobu, Chocomint, Lautor Allende, Keep YouTube, Esteban EC, Lunadark, Calzari, The Star Blue, UMR, Cotton Bonnie, The Egg Dragon, Demian GX, Lele Tiramisumi, Gamemaker, Penta, Andre F, Sin Your Teeth, Pablo Lorenzo, Roxy Poxy, Meta1057, Apolo Polo, Not Golshi, Morales, ALM y no sé qué más, Nenelindo, Pitusas, Guián, Valguialaul, Galaxias Congeladas, Estrés 500, Álvaro Daniel Guerrero, Fata Morgana, Camilo 16, Narlet Atli, Sofía Rellano, Yael González, Akiyama Chris, Blue Hull, Mimi Sayo, Aramis 32R, Pana, Bra 2010, Swagger Frank, Crowhead, Martina Zaya, Smashu Flashu, Ricky 910, Lautaro Jin, Sarcicat, Plantistidio, Franquisnata, Joaquín Moyano, Termoshead, Gregorio, Ale Severino, Daniel Geni, Agustín Miranda, Emma Cardó, Tomo Syndicate, Romita Sex, VNTC, Natski, Valentín Beloli, Bartrix, Embumpra, Valentín Balompié, Olivia Neutron El Gordo Ciclón, Sierra Heights, Bea, El Ricón de Alende, Piro Alberto, Ivanol, Don Cara, Casti GT, Obelisco Parlante, Adriano Sebastián, Alguien Inexistente, Quimera Jin, Atler Madrigal, Moneidic, Pelusita, Suico Artis, STRG NTC, Estoy Fuera de Órbita, Maleficarum y Sebastián Hincapié. El Retroluche ya está empezando a llegar a las casas de todos los que lo compraron, y tras cerrar esta etapa del canal me preguntaba si os gustaría que sacase otro producto parecido ahora que entiendo cómo funciona la cosa. Os leo en los comentarios. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.